Hola, muy buenos días. Mi nombre es Raimundo Flores Hernández, alumno del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Educación a Distancia. En esta ocasión vamos a realizar una exposición acerca de la materia de higiene y seguridad industrial a cargo del maestro José Rigoberto Ruiz Gamboa de la Unidad 5. Como introducción podemos decir que la toxicología es el estudio de la manera en que los venenos naturales o los cuales son fabricados por el hombre producen diferentes efectos nocivos en los organismos vivos. Esto se puede identificar, se puede estudiar, se puede describir dosis acerca de la naturaleza, incidencia, severidad y pues la reversibilidad. Generalmente, cada uno de estos tipos de mecanismos de los efectos tóxicos que producen xenobióticos dañan a cada uno de nuestros organismos como colaboradores en una determinada empresa. Estas vías de exposición durante todo el entorno industrial es vía principal de inhalación transdérmica. La vía transdérmica es importante, pero tiene menor trascendencia que la ingestión de sustancias de toxicología industrial. En sí, lo que es toxicología industrial lo podemos definir como la rama que estudia cada uno de los efectos que sobre el personal se encuentra expuesto durante toda su jornada laboral o, por así decirlo, durante el día en el cual se encuentra laborando. Ejercen sustancias tóxicas empleadas en cada uno de los diferentes procesos industriales o estudia los efectos tóxicos producidos en cada uno de los individuos. Estas sustancias, en el transcurso de la actividad laboral, digamos que los venenos industriales pueden penetrar al cuerpo por ingestión, por inhalación o por ende por absorción a través de la piel, que es algo común que se puede dar en las industrias. Nos habla sobre las normas de vibración, establecer cada uno de los diferentes límites máximos permisibles de exposición y sobre todo las condiciones mínimas de seguridad, de higiene en los centros de trabajo, donde se generan por lo regular cada una de las diferentes vibraciones que por sus características, tiempo de exposición, sean capaces de alterar cada una de la salud de sus colaboradores o trabajadores, los cuales transitan en esta determinada empresa. Pues si nos damos cuenta, tiene diferentes campos de aplicaciones, como nos presenta esta norma que rige todo el territorio nacional y por ende se aplica en todos aquellos centros de trabajo en donde requieran las características de operaciones, maquinarias y equipo. Generalmente, las vibraciones que afecten a los trabajadores en cuerpo entero o en extremidades superiores, como platicamos en actividades de tiempo atrás, que las vibraciones tanto pueden ser en todo el cuerpo entero o comúnmente como son los brazos o manos. Las empresas tienen diferentes obligaciones con sus empleados. Por ejemplo, puede ser informar a todos sus trabajadores, empleados, colaboradores sobre las posibles alteraciones a la salud por las exposiciones de vibración. Otra sería vigilar que no rebasen los límites máximos. Si nos damos cuenta, estas vibraciones tienen un cierto límite, entonces las empresas lo que deben de hacer es verificar que cada uno de sus trabajadores no rebasen esos límites. La otra es cuando comúnmente conocemos la frecuencia de mecanismo, que generalmente es la que genera la vibración y se relaciona con una aceleración sobre minutos sobre segundos al cuadrado, ya sea en el eje de aceleración longitudinal o en los ejes de aceleración transversal. Podemos obtener el tiempo de exposición que puede variar de 1 minuto a todo el día o comúnmente como se le conoce las 24 horas. Posteriormente hablamos acerca del POE, pues esto nos explica el proceso que debemos de seguir por el proyecto de medicamentos esenciales y productos biológicos.
Este programa debe incluir los elementos siguientes y su correspondiente documentación, por ejemplo, lo que es reconocimiento, lo que es evaluación, capacitación, algo fundamental en cuanto a este tipo de trabajos, y adiestramiento del POE, vigilancia a la salud y obviamente un pleno control. La evaluación debe realizarse y registrarse al menos con un lapso de tiempo de cada 2 años cuando se esté por debajo de los límites máximos. Es decir, si yo tengo una determinada empresa que a los límites de vibración no llegamos al máximo, debo de realizarlo por lo menos cada 2 años este tipo de evaluación. O antes si se modifican las tareas, lo que es el área de trabajo, las herramientas o equipos de procesos, de manera que se hayan podido incrementar. El empleado debe realizar también una evaluación en caso de que existan cuyas actividades de procesos donde generen vibraciones. La medición de estos niveles de vibraciones mecánicas que estén expuestos a cada uno de los trabajadores, como bien nos podemos dar cuenta cuando manejan diferentes tipos de maquinarias, están expuestos a todo ese tipo de vibraciones. Por ejemplo, lo que es esta parte del brazo, o comúnmente puede ser el cuerpo entero. Para evaluar el nivel de exposición a la vibración a la cual puede ser sometida un determinado trabajador, también está lo que es la vibración mecánica, la cual puede recurrirse a la observación de los métodos de trabajos concretos y remitirse a esta información apropiada sobre la magnitud más probable. Del tipo de equipo utilizado, las condiciones concretas de utilización, incluida una información más factible, facilitada por el fabricante. El empresario debe justificar en todo caso que la naturaleza y alcance de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas hacen innecesaria una evaluación más concisa o detallada de estos. La evaluación a medición mencionada serán realizadas por personal que cuenten con la plena especialidad de la misma, es decir, deben de estar capacitados al máximo. Todos estos datos de esta evaluación o la medición del nivel de exposición a las vibraciones mecánicas se conservan de manera que permita consultar lo posterior. Uno de los principales objetivos del análisis de las vibraciones es poder determinar o tener un máximo de control o información relevante que todo esto posee. Para esto existen diferentes técnicas de análisis, tanto como del dominio del tiempo, como bien está lo que es como el dominio de frecuencia, las cuales tienen sus propias ventajas y desventajas, por así decirlo. Para algunas aplicaciones en particular podemos comentarlas, o ahorita les vamos a platicar acerca de las mismas. Como primero nos encontramos el análisis espectral. La esencia de este análisis es descomponer toda y cada una de las señales vibratorias en el dominio del tiempo de sus componentes espectrales en frecuencia. Esto permite, en el caso de las máquinas, correlacionar cada una de las vibraciones y, por ende, cada una de estas medidas generalmente que se encuentren en descanso con las fuerzas que actúan en cada una de ellas. Como segundo tenemos el análisis de forma de onda. El análisis de forma de onda de la vibración en el tiempo a veces puede proveer información complementaria al análisis espectral. Este análisis es de acuerdo para reconocer cada uno de los siguientes problemas, como por ejemplo podría ser el impacto, razonamientos intermitentes, modulación en lo que respecta a la amplitud y las frecuencias, trascendentes y sobre todo, algo que es muy importante en cada uno de estos temas, lo que comúnmente le conocemos como cortes. Como tercer punto nos encontramos al análisis de fase de vibraciones. Este punto es muy fundamental. Lo podemos definir
a diferencia de la fase entre otras dos vibraciones que son de igual frecuencia, como la diferencia en tiempo o en grados con que ellas llegan a sus valores máximos o mínimos o desde cero. El análisis de diferencia de bases a la velocidad de giro de la máquina entre las vibraciones horizontal o vertical o entre las vibraciones axiales de los diferentes descansos del sistema, como es el motor, máquina, que son vibraciones que permiten determinar el movimiento relativo entre cada uno de ellos y diferenciar entre problemas que generan vibraciones, los cuales pueden ser desbalanceamiento, desalineamiento, eje doblado, resonancia, poleas excéntricas o desalineadas del equipo en cuestión. El análisis de frecuencia, como es la incidencia de una vibración, no está dada solamente por el valor del pico de la velocidad de cuya vibración, sino que también por la frecuencia de la misma. La peor situación sería produciría cuando la frecuencia es la onda, la cual que va a excitar un determinado órgano del cuerpo humano. Es igual a este tipo de frecuencia o una de las frecuencias de mayor resonancia. En este caso, produce una mayor absorción a la energía. Claro, todo esto lo podemos evitar, o para evitar estos tipos de problemas de resonancia, es muy importante determinar claramente cuáles son estos tipos de frecuencias que participan en el tren de una onda generado por este tipo de vibraciones. Este tren de onda puede contener frecuencias de diferente y de hecho, cualquier tren de ondas se le puede asimilar a la suma de una serie de armónicos de diferentes frecuencias. Para calcular cuáles son las frecuencias que más o comúnmente se dominan en un tren de ondas, uno de los métodos que se aplica habitualmente es el de hallar espectro de frecuencias del mismo con el procedimiento. Teniendo el espectrograma de las vibraciones, es más sencillo determinar qué frecuencias tienen mayor amplitud y cuáles tienen menor amplitud. Cuando comúnmente se realice el monitoreo, se debe tener en cuenta varios factores que hacen la medición, o deberá considerarse que el mejor manejo o monitoreo es el que se realiza toda la jornada laboral, pero en la mayoría de los casos se influye demasiado en los costos de monitoreo. Por lo tanto, se realiza la medición en un tiempo determinado o representativo de la jornada laboral. A tener en cuenta el tiempo total de exposición y en toda jornada. Se deberá tomar en cuenta los tiempos muertos, de descanso y considerándose a condición desfavorables. Al momento de mencionar tiempos muertos o de descanso, podemos decir que es cuando el individuo, el empleado, puede ser que se encuentre, comúnmente le conocemos como tiempo ocio, donde el empleado se encuentra, puede ser que esté con el celular, platicando con su compañero o bien en la hora de comida. Para esto la empresa puede ser un tiempo ocio, el cual este es un tiempo no productivo. Bueno, seguimos con lo de el monitoreo. También debemos de considerar la condición más desfavorable, es decir, tener en cuenta cada una de aquellas actividades en que las vibraciones sean más notorias, como puede ser la velocidad de conducción del equipo o principalmente algo que es fundamental, el estado en el que se encuentre el suelo. Con esto podemos finalizar esta explicación y como conclusión podemos decir que también las empresas deben tener un personal ampliamente